No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Jesús está vivo. Nada puede separarnos ya del amor de Dios, el cual se hizo real en Cristo Jesús. Hoy celebramos su poder sobre el pecado, sobre la muerte y sobre las tinieblas. Porque Él vive, nosotros también. Amén. Amén. Bienvenidos, bienvenidas, hermanos, hermanas y amigos, si nos visitáis, si habéis decidido visitarnos en esta mañana. Bienvenidos a los que estáis aquí y a los que os unís a este culto unido desde vuestras casas. Sed todos bienvenidos y que juntos glorifiquemos al Señor en este día. Como sabéis, este es un culto unido en el que participan varias iglesias de nuestra ciudad de Valencia. Vamos a nombrarlas para que podamos saber y conocer todos quiénes son. Participantes de este culto unido, la Iglesia Evangélica Bautista de la calle Cuart, La Iglesia de la Buena Nueva, la Iglesia de San Juan de Dios, la Iglesia de la calle Sueca, la Iglesia de Ribarroja, la Iglesia también de la Yere Comunión Anglicana la Iglesia Evangélica Méndez Núñez y la Iglesia de Agustina de Aragón. Pues bien, hermanos, como todos sabéis, el Evangelio, y hemos leído, no son solo palabras sabias, más bien es la buena noticia de que no necesitas ganarte el camino hacia Dios. Jesús ya lo hizo por ti y por mí en esa cruz. Y esa es la buena noticia que compartimos hoy. Ese es el regalo que hemos recibido por pura gracia. Así que, ya que es un regalo, me pregunto, ¿por qué no aceptarlo? Porque siempre andamos buscando argumentos o pruebas que nos convenzan de que las decisiones que tomamos siempre son las mejores, ¿no es cierto? Y con Jesús no es ni mucho menos diferente. A menudo desearíamos encontrar algún argumento que resultara irrefutable sobre la existencia de Dios, ¿verdad? Porque de esa manera sería mucho más fácil tomar algunas decisiones. Pero, ¿y si Dios no nos envió ningún argumento irrefutable? ¿Y si Dios nos envió a la persona irrefutable de Jesús para dar respuesta a todas estas cuestiones? Porque todos tenemos preguntas y respuestas que contestar, ¿verdad? Preguntas sobre el propósito de nuestra vida, preguntas sobre lo que nos acontece cada día, preguntas que requieren respuestas y no simples argumentos o reflexiones o teorías o hipótesis, sino respuestas auténticas de verdad. Cuando vamos a los evangelios, vemos a Jesús cómo se acerca a estas personas, como tú y como yo, que tienen este tipo de preguntas. Pero Él no se dedica a dar argumentos. Él mismo se ofrece a sí mismo. Y eso es lo que marca la diferencia. Porque Él no viene a explicarnos la respuesta, sino que Él se convierte en nuestra respuesta. Y cuando las personas que hay en los evangelios captan esto, entonces se produce algo que cambia sus vidas por completo de una manera inesperada. Hoy te invitamos a encontrarte con Dios. Hoy te invitamos a encontrar estas respuestas inesperadas a esas preguntas que tú tienes en tu vida. Hoy te invitamos a tener un encuentro inesperado con Jesús. Si lo encuentras, quédate con Él. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar este precioso himno y después oraremos al Señor. Jesús confío yo,
permanezco en su amor. Dios se hizo hombre en Jesús y como un bebé nació, aunque su amor nos regaló injustamente. Él murió en una cruz, por mí sufrió, de Dios la ira aplacó, pues mi pecado Él llevó y por su muerte vivo yo. Su cuerpo enterrado fue, la luz del mundo se apagó. Glorioso día al fin llegó, cuando Jesús resucitó. En la victoria conquistó, Dios mis pecados perdonó, mi libertad Cristo compró, y por su sangre suyo soy. Toda mi culpa y temor, con su poder Jesús quitó. Desde el principio hasta el final, mi vida Dios dirigirá. Nadie de Él me apartará, su mano me conducirá, hasta que vuelva otra vez. En su poder yo viviré. En su poder yo viviré. En su poder yo viviré. Amén. Y que está en medio nuestro. Como todos nuestros cultos, vamos a levantar nuestra voz al Señor para orar a Él y encomendar este tiempo especial para todos los que estamos aquí, también para los que estáis en vuestros hogares acompañándonos en este culto tan precioso para el Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias por la alegría que nos da y el gozo que tenemos en nuestro corazón, sabiendo que Jesucristo no quedó en aquel sepulcro, sino que fue levantado por tu poder, resucitando, Señor, para demostrar que la muerte no podía con la vida, sino que la vida triunfaba sobre la muerte. Te damos muchas gracias por nuestro amado Salvador. Te damos muchas gracias por su muerte en la cruz. Te damos muchas gracias en esta mañana también por esa sangre derramada que hizo posible que nuestros pecados fuesen perdonados. Te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, porque hemos sido reconciliados contigo por medio de la muerte de tu Hijo. Y gracias porque ahora somos tu pueblo y queremos unirnos en esta preciosa mañana, Señor,
de resurrección a todo tu pueblo, hombres y mujeres que han sido comprados por el sacrificio de Cristo. Y, Señor, juntos, con la paz que tú has traído a nuestros corazones, elevar nuestra oración, nuestra alabanza y nuestra adoración a ti por todo lo que tú has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Queremos en esta mañana, Señor, proclamar que Cristo vive, que en Cristo tenemos nueva vida, que ya hemos resucitado con Cristo, Señor, los que hemos creído en ti, y por lo tanto ya nuestra vida está escondida con Él. Y por eso, Señor, con esta preciosa confianza, Señor, con esta tranquilidad, con esta paz que pones en nuestros corazones de saber que el final de nuestra vida está contigo, queremos ofrendarte este culto, la música, Señor, nuestras palabras, nuestro silencio, todo, Señor. Y darte las gracias por tu presencia con nosotros en esta mañana y por todo lo que tú significas en nuestra vida. Bendice este culto, Señor, que suba como un aroma agradable a ti en esta mañana y que Cristo hoy pueda ser honrado, glorificado y exaltado. En su nombre te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén. Vamos a tener la primera lectura en el Evangelio de Marcos para introducirnos ya de lleno en este culto. Marcos 14, del 12 al 16, nos habla del aposento alto y de lo que ocurrió esa noche. Dice así la palabra del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Quién crees que preparó la última cena? Hacer pan es muy simple, ¿sabes? Solo necesitas agua, harina, sal, hierbas si quieres más sabor. Y normalmente agregaría levadura. Pero no para la Pascua, no. Para la Pascua no podemos esperar a que suba el pan. Nuestra liberación de Faraón está cerca. Eso es lo que recordamos. La Pascua siempre es la misma. Comemos pan, bebemos vino, hay cordero, hierbas amargas. Recordamos nuestra liberación y nuestra próxima liberación. El año que viene en Jerusalén, eso decimos. El Mesías vendrá. Todos los años lo mismo. Todo parece tan lejano, tan complicado. Pero este año las cosas estaban, bueno. 2 hombres siguieron a nuestro criado a casa, que venía de recoger agua. Buscaban un lugar para celebrar la Pascua con su maestro. Y como mi marido y yo teníamos una habitación de más, cuando llegaron, les había preparado el pan.
sin levadura, está claro. Y se lo entregué. Y el maestro se presentó muy amablemente. Fue muy amable. Y 12 hombres le seguían. Le siguieron hasta nuestro aposento alto. Y yo, bueno, yo había oído hablar de ese maestro, ¿sabes? Historias locas. De curar ciegos, resucitar muertos y andar sobre el agua. Así que, naturalmente, me quedé fuera para ver qué hacían, para oír qué decían. Y ahí fue cuando lo puso todo patas arriba. Mira, el que se sienta a la cabecera de la mesa no debe de levantarse y lavar los pies a nadie, pero él lo hizo. Este maestro lo hizo. Se levantó y fue hombre a hombre, lavándole los pies sucios. Y claro, me aparté de la puerta para que no me vieran, pero me quedé lo suficientemente cerca como para escuchar qué decía. Sus palabras eran seguras, amables, pero directas. Como ningún maestro que yo haya escuchado jamás. Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Eso dijo. Y que sería roto por ellos. Que el Maestro sería roto por ellos. Y algo sobre la copa de un nuevo pacto y ser niños. Niños. Niños en lugar de huérfanos. Y mientras se pasaban el pan, él dijo: yo soy el pan de vida. Pan de vida. ¿Qué se supone que deberíamos entender en ese momento? ¿Cómo lo íbamos a saber? Nuestra liberación estaba a la puerta de nuestra casa. Y allí estaba Él. En la puerta de mi casa. Pocos sabíamos cómo Él iba a cambiar el mundo. Seguimos leyendo en Marcos 16, versículos del 1 al 8. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado.
ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Hasta aquí la palabra del Señor. Estaba tranquilo cuando me acerqué a la tumba. Días antes de que hubiera habido ruido, donde quiera que fuéramos. Multitudes vitoreando, a veces gritando. Pero ahora, frente a su tumba, solo silencio. Había reunido todas mis especies y aceites con la intención de ungir el cuerpo. Pero cuando llegué allí, se había ido. Jesús cambió mi vida desde el día en que lo conocí en Galilea. Él me rescató. Lo he seguido desde entonces, todo el camino, hasta su muerte. Pero allí está la tumba. Y estaba vacía. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Me volví y vi a un jardinero. Y le pregunté si sabía dónde se habían llevado el cuerpo de Jesús. Y luego lo reconocí. Era Jesús. Era mi Señor. Él nos enseñó que sus ovejas reconocerían su voz. Y yo los conocía. Lo conocí en el momento en que dijo mi nombre. Caí de rodillas. ¿Qué otra cosa podía hacer si no aferrarme a él? Pero no. Tenía planes diferentes para mí. Quería que yo hiciera que otros conocieran las buenas noticias. Corrí tan rápido como mis piernas lo permitían. Yo gritando como una niña emocionada. ¡Él lo hizo! ¡Él lo hizo! ¡Realmente lo hizo! Pensar que había venido a ungir a un muerto. Y me fui con la prueba de que Él es el único vencedor de todo. Yo, todos nosotros, nunca podríamos vencer al miedo, el pecado, el dolor. Definitivamente nunca podríamos vencer a la muerte. Muerte. Venció a la muerte. ¿Quién digo que es? Yo sé quién es él. Oh, yo sé quién es. Dijo que se levantaría. Y ciertamente él ha resucitado. Él es el único. Él es el Salvador. Él es el único Dios verdadero. Quiero empezar confesando algo. Soy Mike, asesor de los grupos bíblicos estudiantiles en Valencia, y en los últimos 12 meses he visto demasiado tele y series. ¿Alguien otro lo quiere confesar? ¿Otro? Sí, algunos sí, seguro en la... os veo. Pero no solo por el confinamiento, las historias me enganchan. Suelen llegar a un momento en que parece que todo se ha venido abajo. El protagonista pierde la esperanza y el miedo casi lo consume. Y de repente, lo increíble pasa. Todo se resuelve
y son felices y comen perdices, ¿no? Sin embargo, a veces me quedo en ese momento de desesperanza, pensando en la pandemia, en el año de restricciones, de perder trabajos y contacto con otros, de enfermedad, de llanto y dolor cara a la muerte. Contra ella no nos pueden vacunar. Hay una resolución de la historia de miedo constante que nos ofrece esperanza de verdad. Ya la sabemos, ¿verdad? La hemos visto en el Teatro de María, que resume su historia de los Evangelios. Llegó a ese momento sin esperanza frente a la tumba, pero después de ver a Jesús resucitado, corrió a decir a los discípulos que Jesús había vencido a la muerte. Tuvo que anunciar esa esperanza. Marcos nos dijo lo mismo en el primer versículo de su libro, principio del gran anuncio de Jesús el Cristo, Hijo de Dios. O sea, que ya está anunciado que Jesús es el Cristo vivo que lo gobierna todo. Sin embargo, al terminar su libro, Marcos nos deja en ese momento del miedo de María, antes de que vio a su rey resucitado, porque así nos reta a compartir la esperanza verdadera que Jesús ofrece a nuestro mundo. Para verlo, volvemos al final del capítulo 15 de Marcos. Acaban de crucificar a Jesús, ponen su cuerpo en un sepulcro y tapan la entrada con una piedra gigante. Las dos Marías lo miran destrozadas. Su Señor está muerto. Ya no hay esperanza, todo se ha venido abajo. Y lo único que pueden hacer es honrar al muerto, ungiendo su cuerpo con especias aromáticas. Solo que tienen que esperar hasta el domingo por la ley del Sabbat. Llegamos al capítulo 16 de Marcos. Madrugan. El sol aún está saliendo y van con Salomé a perfumar el cuerpo. Pero quizá por su tristeza se han olvidado de un obstáculo muy grande y dicen, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Sin embargo, en ese momento se dan cuenta de algo aún peor. Ven que la gran piedra no está en su sitio y que en el lugar donde debe haber estado el cuerpo de Jesús hay un joven sentado y las mujeres se asustan. Hombre, claro, ¿qué hace ese tío ahí? Pero la verdad más atroz, ya habían perdido a Jesús y ahora ni les dejan honrarle. No queda nada. Sin embargo, el joven dice lo impensable. No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí lo veréis como os dijo. Qué bueno, ¿no? Claro, había dicho que iba a resucitar después de 3 días. Es el tercer día. Su muerte fue su coronación y su resurrección lo confirma. Es el Hijo de Dios, el Cristo. Flipas en colores. Y claro, tienen que anunciarlo a los discípulos, a Pedro, a todos, a compartir la esperanza. Será el principio del anuncio que Jesús es el Rey de todo. Pero Marcos no termina su evangelio así, sino con el versículo 8. Una curiosidad, los versículos 9 al 20 no están en los manuscritos más antiguos, pero
Por eso están en paréntesis en la mayoría de nuestras Biblias. Es probable que otra gente los añadió después por la extrañeza del final original en el versículo 8. Lo leo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, porque les había entrado temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Era un momento sin esperanza. Marcos no hubiera podido escribir su libro si María no hubiera anunciado que Jesús es el Cristo. ¿Por qué Marcos habría terminado su libro con el silencio y el miedo de las mujeres? Creo que quiere recordarnos del primer versículo de su libro. Este no es el fin, sino el principio del anuncio que Jesús es el Cristo. La muerte y resurrección de Jesús empezó la época de contar las buenas noticias, para que todo el mundo pudiera responder al Rey Jesús. Decimos a Marcos, la historia no terminó en el miedo de las mujeres, tuvieron que hablar. Y Marcos nos dice, exacto, ¿qué vas a hacer tú? ¿Confiarás en tu Rey resucitado y anunciarás esta esperanza con tus familias, amigos, compañeros? ¿O te quedarás en ese momento de miedo? Jesús ya ha vencido a la muerte y al sufrimiento que nos rodean actualmente. Su fin está asegurado. Sabemos quién es Él. Es el Salvador. Es el Rey del universo. Por tanto, yo, a pesar de haber pasado 12 meses sin nada presencial de GBE, sigo creyendo en la visión de ver un grupo de estudiantes compartiendo el Evangelio en cada instituto de España. Parece imposible, pero los adolescentes no deben tener miedo. Pueden depender de su Cristo resucitado. Pueden compartir la esperanza única, tal como pueden los universitarios, los profesionales, tal como podemos todos nosotros. Este día de la resurrección, frente a la tumba que nos ha dejado la pandemia, no nos asustemos. Jesús ha resucitado. Va a acabar con la muerte tal como nos dijo. Dependamos de Jesús como nuestro Rey y Salvador y compartamos esta esperanza con todos. Padre nuestro, te pedimos que lo hagas para la gloria de Jesús. Amén. El siguiente encuentro inesperado lo encontramos en Lucas, capítulos 24, versículos del 13 al 35. Dos personas caminando hacia Emaús. Dice así la palabra del Señor. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros
esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces, Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde. El día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ¿ha resucitado el Señor verdaderamente? Y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo la habían reconocido al partir el pan. Yo contaré la historia. La recuerdo como si fuera ayer. ¿Ni siquiera recuerdas lo que comiste ayer? Claro que lo recuerdo. Ayer comí... puedes contar tú la historia. Pues ahí estábamos. No me gusta cómo estás contando la historia. Yo contaré la historia. Estábamos ahí. Recuerdo que fue el peor fin de semana de nuestras vidas. Crucificaron a Jesús. Lo metimos en la tumba. Estábamos en el aposento alto, muy asustados. Muy asustados y temerosos. Por lo que había pasado. Había muchísimo revuelo ahí fuera. Y de lejos vimos a María gritando a todo pulmón: ¡está vivo, está vivo! Sí, María, qué buena chica. Aunque a veces podía resultar un poco... ¿Confusa, por decir algo? Sí, recuerdo que te dije, creo que ha ido a la tumba equivocada. Es que todo era caótico. Así que decidimos volver a casa. Sí, era una caminata de unos 10 kilómetros, camino a Emaús. Es que íbamos caminando y hablando. Hablando, caminando. De pronto se nos acerca un hombre. Sí, recuerdo que nos mira y nos dice: ¿a qué vienen esas caras tan largas? Y yo le digo que hemos sido hechos así y no podemos cambiarlo. Que no era literal, hombre. Y yo le digo: debes ser la única persona en Jerusalén que no te has enterado de lo que ha pasado. Y le dije: crucificaron a Jesús, lo sepultaron, pero su cuerpo había desaparecido. Y yo le digo que estábamos decepcionados, porque esperábamos que Él redimiera a Israel. Entonces nos miró y dijo: ¡oh insensatos! ¿Aún vuestros corazones son tan lentos? Y yo le digo que nos hacemos mayores ya y no podemos evitarlo. Que no era literal. ¿Cómo ibas a verlo? Que no estaba claro.
Y entonces, empezando desde el principio, por los libros de Moisés y los profetas, fue explicándonos que ya las escrituras decían que todo esto tenía que pasar. Fue increíble. Maravilloso. Y así llegamos al final del camino y le invitamos a cenar. Creo que dijo que sí porque le dije que mi mujer hacía cordero. Es que hace un cordero riquísimo. Sí, mi mujer cocina muy bien. Y vino y nos sentamos. Tomó el pan, lo bendijo y lo repartió. Y yo te miré a ti. Y yo te miré a ti y supimos. Nuestros corazones ardían dentro de nosotros. Estábamos con el Mesías. Con el Salvador resucitado. Y nos giramos. Y había desaparecido. Nunca me cansaré de contar lo que vivimos. ¿Sabes? Puede que no recuerde qué comí ayer, pero jamás olvidaré aquello. Ciertamente ha resucitado. Buenos días, hermanos. Yo me llamo David Jiménez. Soy parte del grupo de responsables de los jóvenes y adolescentes de esta iglesia. Y la verdad, bueno, este momento para mí es bastante emocionante porque es de las pocas veces que puedo hablar así. Y bueno, mirando un poco esta historia, yo creo que todos la conocemos. Todos sabemos el camino a Emaús. Y a mí siempre me gusta que nos podamos adentrar en la historia, que es como si viajásemos en el tiempo y estuviésemos ahí, en ese momento. Me gusta recordar que es como lo que habían dicho en el vídeo, en ese momento había pasado algo sorprendente en la ciudad. Todo era caótico. Las emociones estaban a flor de piel. Era un momento muy emocional. Se produjo un gran cambio y estos discípulos iban muy entristecidos porque su vida había cambiado completamente. Ellos tenían un ideal que era que ese Jesús les iba a liberar y de repente desaparece, muere y ellos están perdidos. Y como os digo, me gustaría que nos adentráramos en este pasaje como si viajásemos en el tiempo, como si estuviésemos ahí presentes, mirando cómo van ellos caminando. Y en los versículos, bueno, yo he querido dividir este pasaje en 3 partes que me parecen súper importantes. Son como 3 fases en que ellos están viviendo. La primera fase la he llamado el camino. Lo podemos ver en el versículo 13 al 24, que dice: Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ellos estaban caminando y estaban hablando sobre todo esto. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Claro, para ellos había pasado algo súper importante. Jesús, aquel que había venido a liberarlos, había muerto. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Toda la escena empieza en el camino de Jerusalén a Emaús. No sé si nos podemos imaginar
Yo me imagino un poco de arena, ellos caminando un poco cansados, tristes. Y yo he calculado que son eso, unos 10, 11 kilómetros, y buscándolo es como si fuéramos caminando desde aquí hasta Torrent. Entonces son unas 2 horas y un poco más de viaje. Wow, o sea, me imagino que es muy cansado. Y vemos en los versos 14 al 17 cómo ellos iban hablando por el camino y están tristes. Toda la realidad de ellos había cambiado. Me imagino cómo se habrían sentido, desolación, tristeza, a lo mejor se sintieron engañados, porque ellos esperaban otra cosa. Ellos esperaban que les liberara. Y no sé hasta qué punto ellos sintieron que no se iban a cumplir las promesas que se suponía que iba a pasar. Y me impacta mucho pensar en que hay veces que nuestra vida es así. Hay veces que tenemos situaciones que aunque nosotros somos seguidores de Jesús, como ellos, que eran seguidores, estaban con Él, habían visto milagros, habían visto y habían escuchado de todo. Y aún así ellos estaban tristes y desconfiados. Eso es lo que a veces nos pasa. Después de un caminar cristiano, hay veces que las situaciones nos superan. Hay veces que los problemas nos agobian y aunque decimos sí, sí, yo confío, pero hay veces que no es verdad, que pensamos en ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Hay algo que me sorprende de todo esto, porque vemos a un Jesús que aparece, pero para ellos no está. Y es asombroso pensar eso. Ese Jesús estaba ahí con ellos, aunque ellos no lo veían. Y es lo que nos pasa a nosotros. Jesús está con nosotros, aunque no lo veamos. Y Él está pasando por las situaciones o los problemas que nosotros tengamos. La segunda parte la he llamado la verdad. Podemos ver en los pasajes 25 al 29, y estamos en un momento donde Jesús se acercó a hablar, se acerca a hablar con ellos, y vemos cómo el ambiente de todo cambia, a partir de aquí cambia. Es un camino de tristeza, donde ellos están ahí pensando en todos los problemas que han tenido, y ahora va a cambiar el ambiente. En el versículo 25 dice: entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos y tardos de corazón. No se me ocurre otras palabras de consuelo peores. No sé, no les dijeron, ay, pobrets, ¿no os acordáis lo que los profetas han dicho? No les dijo eso. Les dijo, insensatos y tardos de corazón, por creer algo que ya se había dicho. Ellos se supone que conocen las Escrituras. Ellos han escuchado lo que Jesús les ha dicho. Y aún así, ellos no confiaron. Y estaban perdidos. Y sigo pensando en que a veces nos pasa eso. Conocemos, sabemos, estudiamos, pero cuando es la hora de la verdad, flaqueamos. Vemos como el camino que ellos llevaban, un camino de tristeza, cambia. Porque estamos hablando que los encuentros inesperados con Jesús cambia. Y en ese momento, cuando se encontraron con Él, cambió. Pasó de un camino de tristeza a un camino de aprendizaje. Empezaron a aprender. En el verso 27 vemos una escena en la que a mí me encantaría haber estado. La verdad que a mí, desde que leí esa parte, yo hubiese dicho, me hubiese gustado muchísimo estar ahí. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que él decía. Les fue enseñando desde Moisés por todos los libros de los profetas. Bueno, me hubiese encantado estar escuchándolo y viendo cada detalle de las señales de que él venía y lo que tenía que suceder. Llegamos ya a la tercera parte. Yo le he llamado el cambio. Recapitulando, hemos visto que ha empezado por un camino de tristeza, que se ha cambiado a un camino donde hay un aprendizaje y una realidad. Y aquí viene el cambio.
desde el verso 28 al 35. En el verso... ahora llegamos a la parte donde se produce un cambio de rumbo. Ya han llegado a la aldea y es más tarde aún. Ellos ya han llegado, llegan a la aldea, han pasado 2 horas caminando, 2 horas un poco más, empieza a anochecer un poquito y le piden que se quede, que ya está haciendo de noche y que se quede con ellos. Vale. Se ponen a cenar, lo reconocen y él desaparece. En el versículo 32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras se hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Su camino había cambiado. El encuentro con Jesús cambia. Ellos no se lo piensan más. Cogen y van corriendo a contarlo. Yo me puse a imaginarme, 2 horas caminando, llegamos, a lo mejor casi no terminaron ni de cenar, estaban cansados, estaba anocheciendo, sudados después de 2 horas de estar caminando y regresan, otras 2 horas y me imagino que fue impactante para ellos. Jesús hizo que cambiaran su rumbo. Y es que el encuentro con Jesús cambia. Nuestra vida cambia y tiene que producirse ese cambio. Nosotros en el grupo de jóvenes estamos haciendo reuniones Zoom y varios estamos exponiendo un poco la palabra, dando pequeños pensamientos. Y me he dado cuenta que al final, siempre en todas las reuniones llegamos al mismo punto. Hubo un día que se planteó el hecho de qué pasaría si tuviéramos a Dios las 24 horas con nosotros y lo viéramos, si estuviera aquí a nuestro lado. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo serían nuestras actitudes? ¿Qué decisiones tomaríamos? Y no paramos de pensar que, por ejemplo, en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y me impacta pensar que Dios no es solo que esté a nuestro lado, es que vive en nosotros, está con nosotros constantemente. Este encuentro tan inesperado cambió el rumbo de estos discípulos, transformó su camino haciéndoles entender la verdad y ello produjo un cambio en ellos. Ese mismo Jesús es el que creemos nosotros. Ese que murió para salvarnos de la muerte eterna y nos da vida. No paro de pensar qué tipo de vida estamos viviendo. Si realmente esta verdad de que Él vive en nosotros, realmente nos modifica nuestro diario vivir. Recordemos que ese Dios que se hizo hombre es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Las estrellas por la noche me asombran, los relámpagos del cielo me impresionan. Tu gloria cubre a cada ser viviente de la tierra. No alcanzo a comprender tu majestad. En mi corazón tu amor grabado está. Cada día quiero estar donde tú estás, oh mi Padre. A veces siento no agradecer lo suficiente dentro de mí, porque tú
Solo tú eres digno de mi adoración. Eres santo. Oh Jesús, el gran amor que derramaste en la cruz, quien fue colgado del madero fuiste tú, no hago más que admirarte. Yo merecí todo el castigo que sufriste tú por mí. Sin tu amor hoy no podría estar aquí. No hago más que admirarte. Y alabarte. No alcanzo a comprender tu majestad. En mi corazón tu amor grabado está. Cada día quiero estar donde tú estás, oh mi Padre. A veces siento no agradecer lo suficiente dentro de mí, porque tú, solo tú eres digno de mi adoración. Eres santo. Oh Jesús, el gran amor que derramaste en la cruz, quien fue colgado del madero fuiste tú, no hago más que admirarte. Yo merecí todo el castigo que sufriste tú por mí. Sin tu amor hoy no podría estar aquí. No hago más que admirarte. Y alabarte. Oh Jesús, el gran amor que derramaste en la cruz, quien fue colgado del madero fuiste tú, no hago más que admirarte. Oh, yo merecí todo el castigo que sufriste tú por mí. Sin tu amor hoy no podría estar aquí. No hago más que admirarte. Y alabarte. Y alabarte. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos.
Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Justo ahí es donde nos quedamos dormidos cuando Jesús nos dijo que orásemos. Y ahí, Él estaba arrodillado cuando lo cogieron. Y yo vine desde aquí con mi espada y le corté la oreja al sumo sacerdote, al siervo del sumo sacerdote. Reaccionando justo como Él nos dijo que nunca lo hiciéramos. Pero Jesús cogió la oreja de ese hombre y la puso de nuevo sobre la cabeza, como si nunca hubiese sido cortada. Y es así como Jesús hacía las cosas. Siempre estaba arreglando los errores de todos nosotros. Esa noche, cuando lo sacaron del jardín,
Yo dije que ni siquiera lo conocía. 3 veces. 3 veces negué a mi amigo. Y él me dijo que eso iba a suceder. Y yo como un tonto discutí con él. Pero él tiene razón. Jesús siempre tiene razón. ¿Sabéis lo que hizo? ¿Sabéis lo que hizo aquella mañana? Aquella noche, cuando volvió a la vida, me dio la que lo amaba. 3 veces. 3. Él sabía que era mi mayor arrepentimiento. Pero es que Jesús lo cambia todo. Cuando te entra aquí, te cambia aquí. Sin importar lo que pasó en tu pasado, sin importar lo que pasó aquel día, lo que sucedió aquella mañana, lo cambió todo. Jesús venció a la muerte. ¡A la muerte! ¡Él está vivo! ¡Vivo! 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 ¿Has tenido algunos momentos así, de ansiedad, como mi hijo? ¿Has hecho algo mal y luego temes la reacción que puede provocar? Así me imagino a Pedro. Había negado a Jesús 3 veces y luego mataron a su Señor y amigo. Pasó 2 días de angustia. ¿Cómo podría haber negado a mi Señor? Pero hoy es el día de la resurrección y no me extrañaría si su angustia no se hubiera convertido en temor. ¿Qué dirá Jesús? Por supuesto, sabrá que le he negado. Como mi hijo, después de derramar el agua, Pedro espera una reacción con gran ansiedad. Y tuvo que esperar más que una semana. Y lo que tenemos en el pasaje de Juan es la reacción de Jesús, la cual no merece ninguna vergüenza por su parte. Jesús responde con gracia y amor a este discípulo tan voluble. Pero la verdad es que somos todos como Pedro. Somos discípulos volubles. Negamos a Jesús, quizás no con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Cada vez que pecamos, negamos a Jesús. Entonces, mucho de lo que Jesús le dice a Pedro también nos lo dice a nosotros. Y en esencia, lo que hace Jesús es acompañar a Pedro en un paseo por el ayer para dotarlo para el mañana. Quiero que notemos 3 cosas. Primero, Jesús le dice, recuerda tu llamada. Recuerda tu llamada. La historia de la llamada de Pedro se halla en el capítulo 5 del libro de Lucas. Y este relato en el capítulo 21 de Juan tiene más o menos el mismo marco. Pedro está pescando en el mismo lago, ha vuelto a lo que conoce mejor y no coge nada. Luego alguien les grita desde la orilla que echen la red por el otro lado de la barca. Así lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. Debe haber sido como si volviera a vivir un momento de su pasado. El momento cuando decidió seguir a Jesús. Jesús lo traslada a ese momento tan importante de su vida. Le recuerda su llamada. ¿Cómo sería eso para ti?
Siempre que pensamos en la resurrección, debería trasladarnos al momento inesperado en el que nos dimos cuenta por primera vez de que Jesús está vivo. Es algo que nos anima y que nos dota para el mañana. Seguros de nuestra salvación, de la realidad de un Señor vivo, podemos hacer frente a nuestro pecado y también a cualquier situación que nos tiente a negar a Jesús. Recuerda tu llamada. Segundo, Jesús le dice a Pedro, recuerda tu pecado. Recuerda la cosa que más te da vergüenza. No vamos a esconder el polvo bajo la alfombra. Vamos a enfrentarnos a tu pecado, dice Jesús. Y otra vez, Jesús traslada a Pedro al momento de su deslealtad, al sitio donde le falló a su Salvador. Los discípulos básicamente disfrutan de una barbacoa en la playa con el Señor Jesús resucitado. Pero me pregunto si Pedro lo estaba disfrutando tanto como los demás. Notad que había un olor en el aire a carbón quemado. Y la única otra vez en el Evangelio de Juan que encontramos un fuego descrito de la misma manera es en el patio del templo donde Pedro negó a Jesús 3 veces. En el capítulo 18 de Juan. Pero no solo fue el olor lo que trasladó a Pedro de manera muy sutil. Fueron también las palabras de Jesús de manera muy directa. Jesús quiere que Pedro se enfrente a su fracaso. Quiere que se enfrente a su error. Y quiere reavivar su amor. 3 veces le dio a Pedro la oportunidad de afirmar su amor. 3 veces para lidiar con las 3 negaciones. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesús con todo nuestro pecado. El Señor resucitado hace borrón y cuenta nueva cuando depositamos nuestra confianza en Él y le declaramos nuestro amor. Deja que el Señor resucitado te lleve al lugar de tu negación. Podría ser un lugar que visites con frecuencia. Podría ser un pecado del que parece que no puedes librarte. Jesús se toma en serio la confrontación de nuestro pecado, pero también se toma en serio la restauración de nuestro amor, tal como lo hizo con Pedro. Sin duda, Pedro esperaba cargar con la culpa de su negación para el resto de su vida. Fue totalmente inesperado que su culpa fuera eliminada. Pero eso es lo que hace Jesús y lo hace con nosotros también. Recuerda tu pecado. Tercero, Jesús le dice a Pedro, recuerda tu encargo. Recuerda lo que te llamé a hacer. Originalmente Jesús le había dicho a Pedro que fuera pescador de hombres. Pero aquí Pedro fue pescando peces otra vez. Entonces, cuando Jesús le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? El estos aquí podría estar refiriéndose a las redes, a las barcas y a los mismos peces en la barbacoa. ¿Me amas más que las cosas que te pedí que dejaras cuando nos conocimos? Convertirse en cristiano nos cambia. Pasamos a una nueva vida y una nueva forma de ver las cosas. Tenemos el encargo de servir a Jesús, pero a veces, como Pedro, volvemos a nuestra vida anterior y olvidamos nuestro trabajo de compartir las buenas nuevas de salvación. El Señor resucitado nos recuerda con gracia lo que nos llamó a hacer. Y Jesús le da a Pedro una nueva tarea. Jesús invita a Pedro
para que cuide de su pueblo, de su rebaño. Sus días de pesca quedaron atrás. Obviamente esto no significa que Pedro ya no tenga que compartir las buenas nuevas, pero tiene un nuevo papel, un papel como pastor. No todo el mundo está elegido a liderar al pueblo de Dios como Pedro, pero Jesús le dice a cada creyente las mismas palabras que le dijo a Pedro en el versículo 19. Sígueme. ¿Seguirás tú a Jesús? Si aún no eres creyente, espero que hayas visto la maravilla del Señor resucitado. Él trata con amor nuestro pecado. Trata con amor nuestro pasado. Perdona nuestro pecado y nos da nuevas y gloriosas prioridades para la vida. ¿Lo seguirás? Y si eres un creyente, anímate con la historia de la restauración de Pedro. Jesús tomó a Pedro y le recordó el momento en que amó a su Señor por primera vez. Se quitó la culpa y se ocupó de su pecado. Su pecado de la negación de su amor por Jesús. Y con gracia le recordó lo que lo llamó a hacer e incluso lo impulsó a avanzar en su vida de fe. Hoy nos dice el Jesús resucitado, recuerda tu llamada, recuerda tu pecado y recuerda tu encargo. Quiere acompañarnos en un paseo por el ayer para dotarnos para el mañana. ¿Lo seguiremos con todo el corazón? Espero que sí. Damos las gracias a los hermanos que nos han inspirado a través de las imágenes, de los monólogos, de los diálogos y también de la exposición de la palabra en esta mañana. Es una mañana muy especial que queremos culminar, tomando juntos, recordando juntos el mayor sacrificio de amor que nunca antes y nunca jamás alguien ha hecho por nosotros. El Hijo de Dios subiendo a una cruz, cargando con nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra indignidad y liberándonos del pecado y de la muerte. Para quienes nos estáis siguiendo desde vuestras casas, desde vuestras iglesias, os sugiero que podáis tener con vosotros los elementos del pan y del vino preparados, como estoy haciendo yo en este instante. Sugiero que aquí también presencialmente lo podáis hacer. Yo os indico que primero vamos a dar gracias por el pan. Juntos vamos a esperar a que todos podamos haber orado y haber dado gracias al Señor por este pan del cielo, y después tomaremos juntos y de esa misma manera haremos con el vino. Sugiero que nos podamos poner en pie los que estamos aquí y podamos participar de este precioso memorial, de esta memoria que nos renueva por dentro nuevamente y nos hace pensar y esperar que algún día tomaremos juntos esto con el Señor resucitado. Leemos en 1 Corintios 11 así: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Oremos. Señor, tú eres el pan vivo que descendió del cielo, el pan que comieron nuestros padres. El maná no fue suficiente.
Jesús dijo de sí mismo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Quien come de ti, quien ve en ti al Hijo de Dios, que nos salva, nos redime y nos llena de gozo, vivirá para siempre. Gracias por este pan que simboliza tu cuerpo roto y partido en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Gracias por tu sangre, Señor. Tu sangre que nos limpia de toda maldad y de todo pecado, Señor. Nunca alcanzaremos a entender, a comprender la profundidad de este gesto. Señor, tú eres el Cordero por cuyo sacrificio nosotros somos sanados y limpiados. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomamos juntos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, la muerte del Señor anunciáis, y su vida y su resurrección hasta que Él venga. Amén. Estamos llegando al final de esta celebración, de este culto unido de varias iglesias. Se nos ha retado en el día de hoy a acercarnos de nuevo a nuestro Salvador. Se nos ha retado, si no le conoces, a que te acerques y le conozcas. Hemos podido recordar la cena. Vamos a terminar recordando que volverá a por su iglesia y cantando una canción de celebración. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que el Señor sea la gloria. Solamente recordar el tema de las ofrendas. Si tienes ya esta manera de hacerlo en tu iglesia, ponte en contacto con tu iglesia para depositar tus ofrendas como muestra de amor a nuestro Señor Jesús. Y ahora sí, cantamos. Ha resucitado.
el Señor nos bendiga a todos, que el Señor bendiga a su iglesia y nos permita seguir proclamando que el Señor está vivo, que volverá. Amén.